La vida de David Silva ha dado un vuelco después de lesionarse de gravedad y decidir, cuando le quedaba todavía un año de contrato con la Real Sociedad, colgar las botas definitivamente. Hablamos de su figura y de todo lo que nos ha regalado el mago de Arguineguín. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo un poco triste, no os voy a engañar, un vídeo un poco complicado, porque es cierto que nos ha tocado despedirnos futbolísticamente de David Silva, un futbolista al que yo juzgo como uno de los mejores talentos que ha dado España en los últimos años, un futbolista portentoso, un talento extraordinario, una capacidad de ver el fútbol increíble, una capacidad de controlar el balón y de dominarlo a la altura de algunos de los más grandes. Creo que David Silva realmente es un futbolista que, sin pedirlo, sin hacer demasiado ruido, sin ser un futbolista ostentoso, ha conseguido ser realmente importante, ¿no? Y yo creo que además ha tomado buenas decisiones a lo largo de su carrera, ¿no? Yo creo que ha tenido la suerte de vivir distintas etapas de clubes de fútbol muy grandes en cada una de sus etapas. Creo que realmente ha tenido oportunidades y, sobre todo, yo creo que habrá tenido trenes que hayan pasado y que no haya cogido, ¿no? Bien por decisión propia o bien porque no se han dado las situaciones, ¿no? Con los clubes donde estuviera. Se ha hablado mucho del Real Madrid, se habló en su día del Barça, se ha hablado de tantos y tantos equipos que han querido a David Silva que realmente parece imposible no hablar de ello, ¿no? Pero de lo que realmente podemos hablar de David Silva es de esa facilidad que tuvo para ganarse a la gente. Ya no solo a la afición de los equipos en los que ha jugado, sino también a los rivales, ¿no? A la afición de los equipos rivales, que yo creo que con su forma de ser, su forma de jugar, esa capacidad que ha tenido de enamorarnos a través del balón, realmente se ha ganado a todo el mundo. Daba igual que estuvieras enfrente o con él. Creo que realmente David Silva era uno de esos jugadores a los que, ya fuera porque lo temieras o porque esperaras que hiciera algo bueno para tu equipo, realmente era un futbolista al que querías ver con el balón en juego. Así que, bueno, yo creo que merece un poco que hablemos de él, que hablemos de su carrera, que hablemos un poquito de lo que ha sido David Silva, ¿no? Dentro del fútbol español, un fútbol español que yo creo que le debe mucho. Primero porque ha tenido varias etapas en clubes importantes, ¿no? En diferentes momentos. Es verdad que él ha tenido un par de cesiones importantes dentro del fútbol español, dos lugares que han tenido la suerte de ver a David Silva con su camiseta, como son el Eibar y el Celta. Pero también creo que, sobre todo, esa última etapa con la Real Sociedad lo ha acercado a una realidad competitiva española que le dio la oportunidad de volver a su país de origen, le dio la oportunidad de seguir demostrando que en la élite era un jugador ultra competitivo, un jugador con muchísima calidad, incluso después de su mejor rendimiento, ¿no? Que yo creo que se lo dio al Manchester City. Y bueno, también esos años de comienzo de su carrera, ¿no? Con el Valencia, donde vivió estas dos cesiones que comentábamos, un Valencia, quizá el último Valencia competitivo, ¿no? El último Valencia que realmente demostró poder competir por títulos, ser un Valencia con grandes estrellas, ser un Valencia con nombres extraordinarios, David Villa, el propio David Silva. Creo que era un Valencia realmente con muchísimos nombres propios y, sobre todo, con la capacidad de seguir discutiendo títulos a nivel nacional e incluso tener participación internacional. Creo que David Silva fue uno de los grandes elementos diferenciales dentro de ese último Valencia o de esos últimos Valencia que tuvieron a Silva con su camiseta, ¿no? Aquí lo vemos precisamente con la camiseta del Valencia, ese Valencia con el que David Silva se dio a conocer, un Valencia que le permitió de alguna manera tocar por primera vez la élite, ¿no? Ser un jugador ultra decisivo en muchos de sus partidos, un jugador súper implicado ofensivamente con su club, un Valencia que también permitió ver al Silva más osado, ¿no? Un Silva mucho menos reposado, un futbolista con mucho más vértigo, con más verticalidad, con ese 1 contra 1, con esa velocidad. Un Silva que se parecía más a un extremo de lo que luego hemos visto con el paso del tiempo, ¿no?
Yo creo que su llegada al City, de hecho, lo transforma un poco, ¿no? En un jugador mucho más reposado, un futbolista con más temple, con más implicación en lo que es la creatividad y la creación en la jugada. Muchas veces casi más un interior que un mediapunta, muy presente en la construcción de la jugada. Yo creo que todo eso también habla muy bien de lo que es su inteligencia, ¿no? A nivel de juego, no solo de su capacidad para ser brillante, ¿no? Con el balón o con ese control o con ese uno contra uno. Creo que eso demuestra que no solo había un jugador que podía ser un malabarista, ¿no? O un futbolista de vértigo, sino que también había un grandísimo estratega, ¿no? En la cabeza de David Silva. Y por supuesto, esa última etapa con la Real Sociedad, que yo creo que, como digo, ¿no? Demuestra claramente y yo creo que con muchísima rotundidad que en un equipo que supo entender sus habilidades en el momento y en la etapa que estaba viviendo como futbolista, supo regalar momentos todavía muy épicos y muy importantes a un equipo importante como es la Real Sociedad en un momento y una etapa quizá de las más brillantes del equipo Txuri Urdin en sus últimas décadas, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un momento brillante, de un momento en el que la Real Sociedad ha vuelto a Europa gracias también a lo que ha sido David Silva en este equipo y por supuesto que creo que el futuro hubiera sido igual de brillante, ¿no? Yo creo que hubiera sido una maravilla ver a David Silva dentro de la Real Sociedad compitiendo en Europa de nuevo y siendo un jugador importante dentro de sus planes. Tenía contrato hasta 2024, no lo ha podido cumplir. Como decía, ¿no? También otros jugadores como Silva, pues han tenido etapas en las que quizá no han tenido tanta fortuna o no han llamado tanto la atención, pero que han sido parte importante, ¿no? De su periodo formativo. En este caso, para Silva, obviamente el Eibar y el Celta son dos equipos de los que además él ha querido acordarse en ese vídeo, ¿no? En el que se ha despedido de la afición, ha tomado esa decisión y la ha comunicado a través de sus redes sociales. Se ha acordado, por supuesto, del equipo celtiña, del equipo armero. Yo creo que hablan muy bien de cómo es Silva, ¿no? Es ese futbolista, ese jugador que realmente también se gana por simpatía a la afición, ¿no? A los que tiene enfrente y a los que tiene en el mismo equipo. Un jugador que ha ganado innumerables títulos y que sobre todo yo creo que con el Manchester City ha conseguido ser muy feliz en el fútbol. Creo que era un salto cualitativo brutal. Creo que tuvo la oportunidad de medirse con los mejores jugadores del mundo dentro de un equipo formidable, dentro de un equipo en el que tuvo una presencia más que importante para la consecución de algunos de los títulos nacionales más importantes de las últimas etapas del Manchester City. Creo que su llegada realmente también fomentó que el trabajo que se estaba haciendo y que ese cambio de registro que hoy se ve tan patente con la consecución de la Champions League tuviera una base y tuviera un sentido que hoy parece sencillo, pero no lo era. Realmente hubo que cambiar muchas cosas para que el Manchester City fuera lo que ha terminado siendo hoy, ¿no? Campeón de Europa. Yo creo que todo ese camino, toda esa formación realmente le han dotado de una presencia y de una oportunidad de hacerse con el cariño de la gente y no solo eso, sino también el reconocimiento del buen futbolista que era, ¿no? Un jugador que además yo quiero recordar que en 2010 Vicente del Bosque le dedicó algo que a mí me parece un elogio enorme, ¿no? España estaba jugando de una manera, tuvo que cambiar para darle un poquito más de estabilidad. Se empezó a jugar con Xavi Alonso y con Busquets en el mediocampo. Eso obligaba a quitar a uno de los jugadores ofensivos y el sacrificado fue David Silva. En una de las ruedas de prensa de Vicente del Bosque, él dijo algo así como que estaban no corriendo el riesgo, pero sí de alguna manera teniendo un lujo demasiado caro de dejar a David Silva en el banquillo, que la selección española no tenía o parecía mentira que la selección española tuviera la desfachatez, ¿no? De dejar a un jugador como David Silva en el banquillo. Realmente sirvió un poco para que el sistema se asentara, sirvió un poco para que hubiera un poco más de estructura defensiva, sirvió para que el equipo estuviera más estabilizado. Algo que luego, pues, él pudo disfrutar, precisamente aquí le vemos con Pedro Rodríguez, compañero canario también de la selección española. Tuvo la oportunidad de levantar ese trofeo y probablemente se le olvidaría, ¿no? Que fue uno de los sacrificados en esos primeros momentos, en esos primeros viajes de la selección
tras esa caída ante Suiza y en los partidos de la fase de grupos, ¿no? Yo creo que David Silva tuvo de alguna manera un regalo enorme con la Eurocopa de 2012, donde se le devolvió mucho de lo que por derecho le hubiera correspondido en 2010, ¿no? Es un jugador espléndido que quizá en esa Copa del Mundo no tuvo tanta participación, pero que luego refrendó en 2012 su importancia dentro de una selección que lo hizo clave y que demostró su brillantez, ¿no? Un David Silva que en la selección ha ganado 4 títulos, algunos de categorías inferiores, 125 partidos, 35 goles, 31 asistencias. Es uno de los grandes elegidos que han sobrepasado el centenar de partidos con la camiseta de la selección española. Y que en fase de clubes, en fútbol de clubes, tiene 16 títulos, 784 partidos, 125 goles y 177 asistencias. Es, yo creo, una carrera como para tener en cuenta, como para valorar y sobre todo para saber que cuando hablamos de David Silva estamos haciendo de un jugador espléndido, de un jugador enorme, gigantesco y que probablemente hemos disfrutado mucho menos de lo que deberíamos y que seguramente que cuando veamos todavía alguna de sus jugadas en cualquiera de sus etapas seguiremos disfrutando aunque sea en diferido. He leído una frase esta mañana a Marcel Beltrán que me ha gustado mucho. No iba referida a David Silva, sí que ha hecho un artículo que os recomiendo a todos leer en la revista Panenka, hablando del retiro de David Silva. Os lo recomiendo mucho porque Marcel Beltrán suele dar con la tecla, ¿no? Y hay una frase que a mí me ha gustado mucho, referida a otro jugador, pero que hablaba de que un extremo es un niño que se ha quedado atrapado en la media hora que dura el recreo, ¿no? Un extremo es realmente ese niño, ¿no? Un jugador que tiene la aventura de seguir jugando profesionalmente. Yo creo que realmente es un futbolista que se ha quedado un poco en su infancia, ¿no? De alguna manera, aunque no fuera referida a David Silva, es una frase que a mí me gusta mucho para cerrar el vídeo, porque me parece que es algo que ha hecho a la inversa David Silva. Creo que David Silva pasó de ser ese niño en el recreo a convertirse en un adulto responsable, ¿no? Él dice en su vídeo: hoy es un día triste para mí, hoy toca decir adiós a lo que me he dedicado toda mi vida. Esto lo dice David Silva en el momento de su despedida, ¿no? De su retiro de colgar las botas. Yo lo que digo es que él era un niño que probablemente se quedó atrapado en el recreo durante mucho tiempo y que fue madurando, y a los que nos ayudó a quedarnos en la infancia fue a nosotros, ¿no? Divertirnos con sus jugadas, con sus quiebros, con sus regates, con sus goles, con sus pases. Yo creo que David Silva nos ha hecho mucho más felices a todos y nos ha ayudado a conectar con esa infancia que inevitablemente tiene mucho que ver con el fútbol e inevitablemente tiene muchísimo que ver con el juego y con la diversión. Y yo creo que David Silva nos ha ayudado a todos a divertirnos mucho más viendo un partido de fútbol. Creo que David Silva es el responsable de muchas horas de diversión que yo he vivido delante de una pantalla o en un campo de fútbol. Por lo tanto, tengo mucho que agradecerle a David Silva por ser un futbolista que me ha regalado minutos y horas de pasión viendo un partido de fútbol. Y yo creo que todos y todas los que amamos este deporte, desde luego, le debemos mucho a este jugador español que ha tenido esta fortuna de tener una carrera muy larga y probablemente que haya tenido este pequeño tropiezo al final no enturbia para nada que hayamos podido disfrutarle muchísimos años. Así que, dicho esto y agradeciendo a David Silva que haya tenido una carrera tan bonita para regalarnos y convertirnos a todos en niños, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis ya y por supuesto dejad en comentarios cuál es uno de vuestros mejores recuerdos con David Silva, un jugador del que seguro que todos los que estáis viendo este vídeo, todos los que estáis al otro lado, recordáis con mucho cariño. Un abrazo muy grande y como siempre, gracias por estar al otro lado.